Bueno, pues muy buenos a todos y a todas. Yo soy un busto parlante y en esta ocasión vamos a terminar de leer el artículo que dediqué. Ya no me acuerdo ni el título, supongo que lo tendréis por ahí en el primer vídeo. Así que nada, vamos a terminar con el amigo Charles Darwin, ¿vale? Carlos Darwin para los amigos. Así que vamos allá. Acerca del origen de las especies de Charles Darwin. La obra subtitulada La teoría de la evolución mediante la selección natural o la conservación de las razas favorecidas en la lucha por la existencia, esta segunda parte si se aplica a humanos está un poco feo, de Darwin, tuvo un notable éxito entre las clases acomodadas de su época, al igual que vilipendiadores y enemigos entre los grupos religiosos de la época. Teólogo y naturalista, este autor tuvo como patrones a Malthus y Spencer a la hora de elaborar su teoría sobre la evolución biológica. Sin embargo, no fue hasta la sexta edición que el término de evolución apareció en la obra por indicación de T.H. Huxley, miembro del X Club, un colectivo de aristócratas eugenistas. Todo este dato es importante. La obra de Darwin se inicia con un análisis de las variaciones en animales domésticos o de crianza, como vacas o palomas, tratando así de extrapolar estas evaluaciones al resto de los seres vivos. Dice el propio Darwin: al principio de mis observaciones me parecía probable que un cuidadoso estudio de los animales domésticos y de las plantas cultivadas ofrecería la mejor probabilidad de aclarar este oscuro problema. Y no anduve equivocado. En este y en todos los demás casos de perplejidad he encontrado invariablemente que nuestro conocimiento, por imperfecto que sea, de la variación por medio de la domesticidad, daba el mejor y más seguro norte, aunque hayan sido muy comúnmente descuidados por los naturalistas. Por otra parte, se ha de tener en cuenta en esta línea que la domesticación de los animales es un proceso antinatural, esto es, la selección de la mano del hombre de producción de animales que satisfagan más eficientemente sus necesidades alimenticias o económicas. Darwin también incorpora el lamarquismo de algún modo. Así dice: hábitos cambiados producen un efecto heredado, como en el periodo de florecimiento de las plantas cuando se las transporta de un clima a otro. En cuanto a los animales, el uso o desuso de las partes ha tenido una influencia más marcada. En esta obra, donde introduce su innovación al campo de la evolución biológica, el concepto de selección natural, a través de Spencer, nos dice: pero la expresión usada más a menudo por Mr. Herbert Spencer, de que sobreviven los más idóneos, es más exacta y algunas veces igualmente conveniente. Hemos visto que el hombre puede producir por la selección grandes resultados ciertamente, y que puede adaptar seres orgánicos a sus propios usos, acumulando variaciones pequeñas pero útiles que le son dadas por la mano de la naturaleza. Pero la selección natural es un poder incesantemente pronto para obrar y tan inconmensurablemente superior a los débiles esfuerzos del hombre como las obras de la naturaleza lo son a las del arte. Del mismo modo, liga esta selección natural de los más aptos a las tesis de la razón geométrica del crecimiento de Malthus, para dar lugar a la lucha por la existencia o la competencia natural entre individuos. Una lucha por la existencia es la consecuencia inevitable de la elevada proporción en que tienden a aumentarse todos los seres orgánicos. Es la doctrina de Malthus aplicada con multiplicada fuerza al conjunto de los reinos animal y vegetal. De igual modo, acaba por establecer el azar o la casualidad como el hilo conductor del proceso de la evolución. Vemos en este rasgo quizá la ruptura total con la postura deísta de Lamarck y de otros zoólogos anteriores. Consideramos a Darwin como uno de los primeros ateos reconocidos, y en el famoso episodio con los neumónidos y encartas. Está aquí el dato, a ver, la noticia. Lamento informarle de que no creo en la Biblia ni en Jesucristo. Una subasta recupera una carta en la que Charles Darwin dejaba clara su falta de fe. Curioso. Bueno, seguimos. Vale. Cuyas obras quedaron al margen de consideración teológica alguna. Una muestra de cómo se había segregado la biología como institución de la Iglesia.
Así expresa esta alternativa a la providencia divina en la obra. He hablado hasta aquí como si las variaciones, tan comunes y multiformes en los seres orgánicos en estado de domesticidad, y no tan comunes en los silvestres, fuesen debidas a la casualidad. Innecesario es decir que este término es completamente inexacto y que solo sirve para reconocer paladinamente nuestra ignorancia de la causa de variación particular. Pero en realidad, aquí lo que yo en su momento pretendía comentar era que la selección natural en realidad no es más que una extrapolación de lo que se realiza en domesticidad, pero trasladado a la naturaleza. ¿Vale? Lo que pasa es que Dios no está de por medio. Entonces es un poco problemático, porque al final, al no haber un sujeto operatorio, vamos a decirlo así a nivel Filomat, ¿cómo sabemos si hay alguien por detrás? A ver, espera, que me estoy liando para que quede más claro. Imaginemos que nosotros tenemos perros, ¿no? Somos criadores de perros. Claro, nosotros queremos sacar la raza buena, ¿no? Coger la raza más pura del perro que estamos criando. Estamos criando, pues yo qué sé, pastores belgas o mastines o lo que toque. O chihuahuas, me da igual. La cosa es que nosotros queremos seleccionar a los mejores individuos de cada especie para que sean los que inseminen a especies posteriores, de tal manera que cada vez vayamos escogiendo los mejores y haciendo así una selección. Claro, la cosa es que esta selección, que se hace mucho también, por ejemplo, en caballos, ¿no? Los caballos de raza, pues siempre se coge al macho más imponente, pues se le elige para inseminar y así se va haciendo una selección de los caballos más rápidos, lo que sea, ¿no? O pura sangre, el famoso pura sangre. Entonces la cuestión es esa, ¿no? Que el propio ser humano ya venía practicando una selección artificial, vamos a decirlo así, ¿no? En vez de selección natural, una selección artificial de animales dentro de sus propias granjas y para sus propios fines. Claro, porque también queremos dentro de la raza, dentro de las... Supongamos que existen razas, ¿no? Que, bueno, Darwin lo presupone, entonces vamos a hablar en términos darwinianos. Supongamos que en la especie de los cerdos, pues aparecen una raza que son más gordos, ¿no? Que crecen más y se hacen más grandes. Claro, a lo mejor nos interesa tener a una raza de cerdos muy gorda, que coman poco y engorden mucho, vamos a decirlo así, ya, en términos claros, más que una raza que coma mucho y engorde poco. Entonces, poco a poco vamos a ir extinguiendo una modelo y vamos a ir favoreciendo el crecimiento exponencial del otro, ¿no? Entonces, claro, cuando tú extrapolas estas condiciones que realizas en domesticidad en una situación controlada, con palomas, por ejemplo, palomas que sean mensajeras y produces para que sean las mensajeras que se reproduzcan y las otras no, ¿no? O cosas así, o perros, o flores, cosas que el ser humano maneja a diario. Claro, el problema es eso, que no puedes extrapolarlo a la naturaleza, porque en la naturaleza no hay un sujeto que esté por detrás, aunque en Darwin sí que es verdad que no hay Dios, sino que se alude a una especie de causalidad mística, o sea, no mística, pero una causalidad casual, vamos a decirlo así, ¿no? Una especie de... Claro, el tema de las mutaciones aleatorias no se sabía por aquel entonces, eso viene después, ¿no? Con la cuestión de la genética en el neodarwinismo. Eso, sin más, comentarlo brevemente. Vale. Dice, he hablado hasta aquí de como si las variaciones tan comunes y multiformes en los seres orgánicos en estado de domesticidad y no tan comunes en los silvestres fuesen debidas a la casualidad. ¿Vale? Ahí está el tema de que es casualidad. El tema de las variaciones. Claro, en el entorno humano no. El entorno humano están dirigidas por la finalidad, no por la casualidad. Innecesario es decir que este término es completamente inexacto y que solo sirve para reconocer paladinamente nuestra ignorancia de la causa de la variación particular. Claro, pero entonces ¿cuál es? O sea, ¿cuál es el motivo de la selección en la naturaleza? ¿La elección de los mejores? Algo así como que la naturaleza es eugenésica en su propio ser, no sé. Es decir, las leyes de la evolución para Darwin son propiciadas tanto por el uso y el desuso como la acción directa o indirecta de las condiciones de vida.
dando lugar a una selección natural, de la que se sigue la extinción de las formas menos mejoradas. Desde mi punto de vista, el neodarwinismo, que fue la corriente histórico-científica que introdujo a Darwin en la disciplina académica de la zoología como un canon y referente indubitable, hizo una lectura interesada y matizada de Darwin, en la medida en que la selección natural acabó por referirse al proceso de adaptación de organismos que habían sufrido pequeñas y continuas modificaciones genéticas a través de Mendel, leyes de Mendel, ¿no? Genéticas, en los individuos de las especies. Sin embargo, esta teoría gradualista de la competencia entre individuos de una misma especie está siendo hoy en día contestada duramente por posiciones puntualistas que apuntan hacia una repentina y discontinua remodelación del complejo tipo de casi todos los órdenes taxonómicos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la evolución se da, o sea, los procesos evolutivos se dan en momentos puntuales de la historia, en muchas especies a la vez y por motivos generalmente ambientales, ¿vale? O sea, a través de los fósiles podemos ver que hay el Cámbrico, por ejemplo. El Cámbrico es el ejemplo clave, ¿no? Es como el paradigma del modelo puntualista. Antes del Cámbrico existían una serie de animales que después no aparecen, ya no existen huellas. Y al contrario, ¿no? Es decir, a raíz del Cámbrico tenemos una explosión de un nacimiento de nuevas especies rarísimo y a la vez en muchas especies, en muchos géneros, ¿no? De animales. Entonces eso es lo llamativo del puntualismo, ¿no? El paradigma empírico que pretende dar validez o otorgar veracidad al paradigma puntualista. Los argumentos que se presentan en contraposición a la teoría de la evolución mediante la selección natural giran en torno a los fósiles disponibles en estas investigaciones paleontológicas. No es posible explicar el salto de las alas a las manos porque no existen esos saltos intermedios en el registro fósil. Es decir, las alas de los insectos, las aves y algún mamífero tiene alas para lo mismo, volar, pero no por ello proceden o tienen un antepasado u origen común. Esto no lo entiendo muy bien, pero bueno. Todo parece apuntar a que el monismo darwinista, según el cual omnis célula ex célula, no sirve en toda la línea temporal que se quiere explicar mediante la tesis de la selección natural y el azar como motor de la evolución, dejando al margen las interacciones globales del ecosistema, el equilibrio natural que se da entre las especies y su medio, entre las especies y entre los individuos de una misma especie. Claro, porque si omnis célula ex célula... Claro, es que la pregunta en realidad por el origen es complicada. Ya no solo por el origen lógico, sino por el origen temporal. ¿Cuál es el origen de la vida? Lo cierto es que no se sabe. Pero los científicos actúan como si lo supieran, ¿no? En realidad. Quiero decir... Bueno, en fin. Omnis célula ex célula. Claro, si toda célula viene de otra célula, al final todos venimos de una misma célula, ¿no? Que sería como la madre... Célula madre. Sí. La célula Dios, ¿no? De la cual derivan todas las partes, ¿no? La célula axioma, vamos a llamarlo así. Pero claro, para suponer esto y que a través de la célula axioma ya se vayan derivando a través de mutaciones y demás, bueno, esta construcción es pura fantasía, ¿no? Digo yo. Que alguno me dirá, no, es que estás tergiversando porque estás interpretando mal. Y digo, sí, es que yo me dedico a esto, compañero. Así que lo siento. No soy científico, yo no me dedico a las cosas de laboratorio, yo simplemente trabajo con conceptos y con modelos. Entonces, bueno, conclusión. Actualmente sabemos que las narrativas darwinistas son un impedimento para comprender los efectos climático-ambientales sobre el genoma, en la medida en que el llamado ADN basura sería una parte fundamental de la regulación de los genomas, mostrando cómo la variabilidad genética a escala muy pequeña apenas tiene influencia en el fenotipo, siendo por tanto inoperante para la explicación de la evolución mediante la selección natural, puesto que el todo genético prevalecería sobre una modificación de la parte. Se abre aquí, por tanto, la necesidad de un nuevo marco conceptual que permita comprender los papeles del ADN repetitivo en los sistemas genómicos epigenéticos, que permita reconocer el papel viral en aspectos como el origen del sexo y de los organismos o el ciclo celular eucariota, mostrando la coevolución
entre el mundo micro y el macroscópico de la biología. Esto me parece también curioso. Importante, pero bueno. ¿Es posible que la biología carezca de una unidad entre sus partes? Obviamente. Sí, carece de unidad entre sus partes. Igual que la matemática, igual que la física, igual que la química, igual que todas las ciencias. Carecen de unidad. Pero eso no significa que dejen de ser ciencias. Simplemente, pues que no tienen una teoría unificada. Que hay paradigmas, hay modelos, hay una ciencia normal, ¿no? Como diría Kuhn, pero no hay una ciencia unificada, obviamente. ¿Es posible que existan inconmensurabilidades entre la genética y el estudio de poblaciones? Obviamente. Obviamente también. ¿Se aproximaría a esta estructura de las ciencias biológicas a las estructuras de la matemática y la física que muestran una pluralidad y discontinuidad entre sus partes? Sí. Como decíamos, la filosofía de la biología tiene un papel fundamental a la hora de fundamentar o ayudar a sostener la base teórica de la biología como ciencia. Y no solo, sino también a criticarla, obviamente. Como estoy diciendo aquí. Hoy en día sabemos que los primeros seres vivos que habitaron el planeta fueron los estromatolitos, colonias de bacterias fotosintéticas hace entre 3.500 y 3.600 millones de años, donde la Tierra, antes incluso de su formación, tenía unas condiciones de vida muy hostiles. Sin embargo, no hay pruebas concluyentes que demuestren la veracidad de las tesis de Oparin o Miller del posible salto de lo inorgánico a lo orgánico. Problemón. Porque claro, la cuestión es, suponiendo que la vida se originó en la Tierra, que ya es mucho suponer, y también suponiendo, en segundo lugar, que la vida procede de lo inorgánico, rompiendo la hipótesis de que omnia célula ex célula, porque si toda célula procede de una célula, ¿de dónde procedió la célula madre? No pudo generarse por generación espontánea. Es decir, la célula Dios, la célula axioma, que hemos llamado antes, ¿no? La primera célula, de la cual se derivan todas las células, según el modelo de omnia célula ex célula. Esta primera célula, ¿cómo surge, no? En primer lugar, si surge en la Tierra o no. Porque claro, es posible que viniera en un meteorito. Es una posibilidad. La panspermia es una posibilidad del origen de la vida. Pero claro, no dejaría de ser una huida hacia adelante, porque en realidad, si tú planteas que la panspermia, es decir, que la célula vino del espacio exterior, ¿dónde se originó esa célula en el espacio exterior? Es decir, que al final el origen de la vida debes plantearlo. Me da igual que me digas, la vida es que no se originó en la Tierra, se originó en el espacio exterior y vino en un meteorito. Me parece muy bien, pero en el mundo exterior, ¿cómo se originó esa célula? Claro, porque estás desplazando el problema, no lo estás solucionando. Entonces, la cosa es, suponiendo que la vida orgánica, o la célula, no la célula, una célula, ¿qué es? ¿Qué es una célula? Una célula es material genético que se puede replicar, es decir, que se puede duplicar para generar otro individuo. Y yo creo que la parte más importante de las células no es el material genético, porque al final las primeras células seguramente serían de ácido ribonucleico. Lo importante es la membrana, es decir, aquello que aísla del exterior. Pero claro, la cosa es cómo se dio lugar el ejercicio de separarse del exterior, ¿no? De buscar una membrana, o de buscar eso, una frontera entre el interior y el exterior. ¿Y por qué surgió eso? Yo creo que esa es la gran pregunta y lo más difícil de comprender. Claro, suponiendo obviamente que lo orgánico venga del inorgánico. Pero claro, ahí ya estamos suponiendo cierto emergentismo. Claro, también podríamos. La otra opción sería presuponer que lo orgánico es eterno, al igual que lo material. Claro, porque tendríamos el mismo problema con lo inorgánico, ¿no? ¿Cómo surge el átomo de hidrógeno? ¿O de dónde viene el átomo de hidrógeno? Pues al final ya estás partiendo de Big Bangs y teorías pseudofilosóficas, metafísicas, que pues tampoco tienen mucho sentido, ¿no? Entonces, otra opción para huir de estos planteamientos mitológicos, vamos a decir así, sería decir, no, es que lo orgánico o la vida es eterna, es intrínseca al universo, y en tal medida no tiene un origen, sino que siempre ha estado allí, y así
te evitas de todos los problemas originarios y a tomar por saco. Venga, vamos a terminar. La tesis más coherente al respecto sería la panspermia, que afirma la vida, bios, como algo inherente al universo, llegando incluso a detectar agua y organismos vivos en asteroides mediante espectrofotómetros. Por otro lado, las tesis puntualistas de la evolución apuntan a que la evolución fenogenotípica se da en una sola generación, fruto de un cambio drástico que modifica múltiples caracteres y que afecta a poblaciones enteras de organismos celulares al mismo tiempo. Esto parece estar respaldado principalmente por bruscas explosiones de vida surgidas tras grandes extinciones en escalas temporales geológicas como el precámbrico o el salto del Cretácico al terciario. Tericario, no creo, yo creo que se llama terciario, pero está mal, esto es una errata. Así pues, los cambios ambientales drásticos tienen como consecuencia un cambio morfológico de la fauna y la flora, donde los cambios bruscos de organización se traducen en cambios bruscos de las redes genéticas reguladoras. Se trata de asumir que toda teoría científica se trata de un instrumento que nos permite llegar a otras teorías, de manera que nunca se clausura el campo de una ciencia, aunque tenga cierta autonomía e independencia con respecto al resto de las esferas académicas. Parece claro que los métodos científicos y los modelos paradigmáticos que se derivan de ellos son simulaciones que muestran verdades a través de sistemas que no reflejan la realidad, pero sí la interpretan en base a todas las herramientas intelectuales que su tiempo pone a su disposición. Y estos son los textos que he utilizado. Vale, se tengo por aquí. Ah, mira, también utiliza el de Dawkins. Y algunos vídeos por aquí. Uy, ¿esto? Esto es otra cosa. Sí, esto es una reseña de esto. Bueno, da igual, que ya hemos terminado, ¿vale? Así que nada, espero que les haya gustado. Y poco más. Nos vemos en la próxima, si es que hay próxima. Y si no, pues hasta nunca. Venga, un saludo. Y a más ver.